Hola, hola, chicas y chicos de tercero de secundaria. Mi nombre es Jonathan Hernández y hoy nos volvemos a encontrar en Aprendo en Casa, para continuar aprendiendo de manera divertida. Vamos a recordar la ruta que estamos siguiendo y luego vamos a dialogar con unas amigas y amigos que nos acompañarán en este programa. Para eso revisemos la ruta de lo realizado hasta ahora. La semana pasada reflexionamos sobre el sentido de comunidad, a partir de la situación que nos compartió Manuel sobre el conflicto que se originó entre sus vecinas y vecinos por la quema de basura. También asumimos el reto de escribir un texto argumentativo para contribuir con la solución de un conflicto e iniciamos la elaboración de un fanzine. Además, leímos dos textos, uno referido a la definición de residuos sólidos y otro a la quema de basura como una mala práctica. A partir de ello, asumimos una postura frente a esta situación. En el primer programa de esta semana elaboramos el plan de escritura. Luego organizamos nuestras ideas y finalmente escribimos la versión preliminar de nuestro texto argumentativo. Hoy escribiremos la versión final y la publicaremos en el fanzine. Pero antes vamos a conectarnos con nuestros compañeros y compañeras. Hoy nos acompañan Joaquín de Lima. Hola, Jonathan. Luis de San Martín. Hola, Jonathan. Daily de Amazonas. Hola, Jonathan. Y Laura de Lima. Hola, Jonathan. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Qué bueno contar con ustedes para hablar de este tema. El día de hoy escribiremos la versión final de nuestro texto argumentativo. Entonces sería muy interesante saber cómo lo están haciendo. Empecemos. ¿Para qué se elabora un texto argumentativo? Un texto argumentativo se elabora para expresar nuestras opiniones, ideas y convencer al público de cada una de ellas. Un texto argumentativo se elabora para expresar opinión y puntos de vista con el fin de convencer o persuadir con argumentos a quien lo lee. ¿Para qué estamos elaborando un texto argumentativo en esta experiencia de aprendizaje? Nosotros estamos elaborando un texto argumentativo con el fin de apoyar a la solución ante el conflicto conocido como la quema de basura. Muchas personas pensarán que la quema de basura es una solución ante el mal manejo de residuos sólidos que se da en su comunidad, pero no es así. Por eso, el día de hoy vamos a convencer y persuadir a aquellos con ese razonamiento de acuerdo a nuestra postura. Bueno, estamos elaborando un texto argumentativo para contribuir en la solución del conflicto que ha generado la quema de basura. Bueno, aquí en mi zona, las personas queman las basuras cerca del río o en sus chacras y eso genera daño. Y mi postura es que las personas no deben quemar basuras porque hace daño a las personas y al medio ambiente. Daily, ¿cuál es tu postura al respecto? Mi postura al respecto de la quema de basura es informarles a las personas acerca del daño que hacen al quemar la basura. Por ejemplo, quemamos la basura y no sabemos el daño que estamos causando hacia el ambiente. Laura, ¿cuál es tu postura al respecto? Mi postura es en contra de la quema de basura, ya que afecta mucho al medio ambiente y a nuestra salud. Y Joaquín, ¿qué se puede hacer para que las personas sean conscientes del problema de la quema de basura? Nosotros podemos informarle sobre los efectos negativos que puede generar a nosotros mismos y al ambiente. Un claro ejemplo es con la mala salud que puede generar cuando una persona está expuesta a demasiado humo o a los elementos que genera este conflicto. Y otro ejemplo claro sería el gran impacto que genera al ambiente. Bueno, lo haremos informándoles que la quema de basura hay consecuencias que dañan a la salud de las personas. Joaquín, ¿por qué la importancia del sentido de comunidad? Porque nosotros juntos podemos resolver todos los problemas que se nos presenten, mediándolos racionalmente. Estamos unidos por la responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos ante una misma comunidad. Nosotros tenemos una cultura compartida. Laura, ¿por qué la importancia del sentido de comunidad? Porque juntos podríamos dar nuestras opiniones y encontrar una clara solución para este problema. Bien, muchas gracias por compartir sus ideas. Nos ayudan un montón.
Hasta la próxima, amigas y amigos. ¡Qué buena conversación! Me he quedado con varias ideas para corregir y mejorar mi texto argumentativo. Pero, ¿ahora qué paso debemos seguir para terminar de elaborarlo? Ya saben cuál es la solución, ¿no? Hola, Jonathan. Profesora Bexy, al rescate, como siempre. Gracias por acompañarnos en este programa. Seguro nos va a ayudar con pautas precisas para cumplir con el reto. Yo feliz de estar aquí con ustedes. Espero que se encuentren bien en casa y que continúen poniendo en práctica todas las recomendaciones para cuidarnos en este contexto de la nueva convivencia. Recordemos que hay normas que debemos cumplir y como la gran comunidad que somos, todas y todos debemos respetarlas para cuidarnos. ¡Claro que sí! ¿Qué tal te fue con el reto anterior? Muy bien, vamos a recordarlo, ¿le parece? El reto fue presentar el texto argumentativo a algún familiar o a mis amistades y preguntarles ¿qué mejoras puedo realizar en mi texto argumentativo? ¿A quién se lo presentaste? A mi hermano, ¿Y qué te dijo? que mi texto era completo y con ideas claras. Además, tomando tal cual sus palabras, le pareció excelente la pregunta con la que inicio mi texto. Esa pregunta le hizo pensar en una respuesta y le generó mayor interés. También me dijo que mis argumentos eran contundentes y que definitivamente no se le ocurría quemar la basura por nada del mundo. Me sugirió que le ponga un título llamativo y sugerente para que tenga mayor impacto en el lector. Muy buenos comentarios. Le cuento que tuve que recurrir varias veces a mis apuntes y esquemas, como el que podemos ver en pantalla, sobre los efectos de quemar la basura, e incluso a algunas ideas y reflexiones que me ayudaron a comprender mejor la situación planteada por Manuel. Esa es una muy buena práctica, registrar la información que vamos trabajando a lo largo de los programas. Olvidé comentarle que también se lo mostré a un vecino por WhatsApp. ¿Y qué comentarios te dio? También le pareció buena la idea de empezar por una pregunta. Según él, eso genera reflexión en el lector. Me dijo que, de alguna manera, sabía que la quema de basura afectaba la salud de las personas y el ambiente, pero que no sabía exactamente cómo ni por qué. Me comentó que, al leer mi texto, ya le quedaba claro por qué no se deben hacer estas cosas. Por otro lado, le gustaron las ideas de mi conclusión. ¿Cómo cuáles, Jonathan? A ver, cuéntanos. Como la parte en la que digo que es necesario realizar un adecuado manejo de los desechos de lo que consumimos y la otra idea sobre restringir nuestro consumo a lo necesario. Me dijo que antes las personas compraban lo necesario y no se contaminaba mucho, pero ahora ve que la situación es diferente, porque las personas compramos más de lo que deberíamos. Finalmente me sugirió que revise el último párrafo de mi texto, porque le faltaba tilde a la palabra solución. Tienes varios aportes y sugerencias. Ahora te toca escribir la versión final. Pero antes de empezar con la escritura final de nuestro texto argumentativo, recordemos que el texto argumentativo que estamos escribiendo tiene como propósito expresar opiniones y puntos de vista para, con argumentos bien sustentados, convencer o persuadir al lector. Así es, Jonathan. Veamos también cuál es la estructura que tienen los textos argumentativos. A ver, tiene tres partes. La primera es la tesis, en la que se presenta una introducción a la postura sobre la que se va a argumentar. Aquí es importante generar interés en el lector. Después vienen los argumentos, la parte en la que se presentan los fundamentos o posturas. Aquí compartiremos ideas acompañadas de datos, casos, ejemplos y citas. Y por último está la conclusión, en la que se presentan la idea inicial y el resumen de los argumentos que la justifican. Esto a manera de cierre. ¡Qué bien! Lo estamos recordando todo. Ahora vamos a verificar si las ideas que has desarrollado en tu texto argumentativo se ajustan a las de tu planificación. Hagan lo mismo en casa, chicas y chicos. Ojo, el plan de escritura es como un plan de viaje que nos ayuda a no perdernos en el camino. ¿Listas y listos? Veamos. Se ha presentado un conflicto entre los vecinos por la quema de basura que realiza un grupo de ellos.
lo que ocasiona problemas en la salud de las personas y el ambiente. Sobre esta situación, podría decir que estoy en contra, pues la considero una mala práctica que afecta a la salud de las personas y el ambiente. Veo que son dos los argumentos que has considerado. El primero, la quema de basura afecta la salud de las personas por los gases que se emiten al quemarla y que las familias respiran. Y el segundo, quemar la basura genera contaminantes como los gases de efecto invernadero que afectan el ambiente. Así es, también he considerado como mi público a mi familia y mis vecinos, y se lo enviaré a Manuel para contribuir con la solución del conflicto. El propósito de escribir el texto argumentativo es dar razones y convencer, pues quemar basura no es una alternativa de solución. De esa manera, estaré contribuyendo a la solución del conflicto entre los dos grupos. Por último, dije que mi texto será breve, y escribiré una introducción con la que presentaré mi tesis, 2 argumentos y la conclusión. Además, usaré un lenguaje formal y sencillo. Muy bien, hemos revisado el plan de escritura de Jonathan. Ustedes, chicas y chicos, hagan lo mismo. Revisen su plan de escritura. Si creen que hay algo que modificar, es el momento de hacerlo. Esto es un proceso y podemos hacer los reajustes que consideremos necesarios. ¿Recuerdas, Jonathan, que al inicio no te resultó sencillo definir una postura frente a este problema? Es cierto, al inicio estaba de acuerdo con las razones de ambos grupos. Luego tomé una decisión después de informarme y asumí una postura. Y ahora que ya hemos revisado lo que planificamos, corresponde revisar y corregir. Profesora, antes de pasar a eso, ¿podemos irnos a la pausa? Por supuesto, vamos. Ya regresamos, chicas y chicos, no se vayan lejos. Ya estamos de regreso, chicas y chicos de tercero de secundaria. Bienvenidas y bienvenidos otra vez. Profesora Bexi, como vimos en el programa anterior, luego de la planificación que acabamos de revisar antes del corte, organicé mis ideas en un esquema, de acuerdo a la estructura de un texto argumentativo: tesis, argumentos y conclusión. Y todo eso te permitió escribir la versión preliminar de tu texto argumentativo. Ahora, tomando en cuenta las ideas que has desarrollado en la planificación, revisa la versión preliminar de tu texto. Profesora, ¿cómo lo voy a hacer? Respondiendo algunas preguntas y buscando las respuestas en tu texto argumentativo. Empecemos por la primera. En el texto, ¿se presenta de manera clara el problema de la quema de basura? Sí, incluso la pregunta con la que inicio mi texto hace referencia a eso. Además, el primer párrafo lo he escrito de manera clara y específica. Es más, he mencionado que trae consecuencias negativas. Por eso refuerzo la idea: quemar la basura es un problema. De acuerdo. Ahora, responde lo siguiente mirando tu texto preliminar. Mi postura es que estoy en contra de la quema de basura porque es una mala práctica que afecta a la salud de las personas y el ambiente. ¿Sí o no? Sí, una parte de lo que he escrito en el primer párrafo es hacerlo, refiriéndome a la quema de basura. Trae consecuencias negativas en la salud de las personas y en el ambiente, por lo que es necesario erradicar esa mala práctica. Aquí claramente se evidencia mi posición y por qué la asumo. Muy bien, ahora dime, los argumentos que has empleado son: la quema de basura afecta la salud de las personas por los gases que se emiten al quemarla, y quemar la basura genera contaminantes como los gases de efecto invernadero que afectan el ambiente. ¿Lo puedes ubicar en tu texto? Por supuesto, y esos 2 argumentos que coloqué en mi plan de escritura los he desarrollado en cada párrafo. ¡Excelente! Ahora debes responder la siguiente pregunta. ¿Mi texto está dirigido a mi familia y mis vecinos? Sí, porque planteo una solución a un problema que es cercano y que nos involucra a todos. Además, en el último párrafo, he escrito que nuestras acciones deben ser realizadas con responsabilidad y solidaridad, considerando el bienestar de todas y todos. Bien dicho. Ahora vamos con otra pregunta que debes responderte. ¿Mi texto argumentativo cumple con el propósito que he planteado en mi planificación?
A ver, yo planteé como propósito dar razones y convencer, pues quemar la basura no es una alternativa de solución. Considero que mi texto sí cumple con ese propósito, pues he argumentado que la quema de basura es una mala práctica, por las consecuencias que genera en la salud y en el ambiente. Además, he propuesto algunas sugerencias para evitar generar basura, y he señalado la importancia de tomar acciones pensando en el bienestar de todas y todos, tomando en cuenta el sentido de comunidad. Para finalizar, ¿tu texto es breve? ¿El lenguaje que has usado es formal? Es breve, pero contundente, eso sí, y el lenguaje que he usado es formal y a la vez sencillo. ¡Listo! Ahora todas y todos en casa deben releer sus textos argumentativos e incorporar las sugerencias que les han compartido sus familias o sus amistades. También deben tener en cuenta un instrumento de evaluación que permita ver lo logrado y lo que se necesita mejorar. ¿Cuál es el instrumento con el que vamos a revisar nuestras propuestas de mejora? ¿Será una lista de cotejo? Esa misma. En casa ya conocen ese instrumento, pues lo hemos utilizado en el programa anterior. En esta lista hay 5 preguntas que ayudarán a mejorar los textos argumentativos. A ver, las responderé. A ver, empezaré por la primera pregunta. ¿Mi postura frente al problema es clara? A ver, el problema es la quema de basura. Sobre esto yo he escrito que es una mala práctica y que se debe erradicar. Me parece que todo está claro. Marcaré sí. Muy bien. Ahora responde lo siguiente. ¿Los argumentos son claros y precisos? Mis argumentos son: la quema de basura afecta a la salud de las personas por los gases que se emiten al quemarla. Y la quema genera contaminantes como los gases de efecto invernadero que afectan el ambiente. Sí, son precisos. Además, los he respaldado con información del texto que he leído. Aquí también marcaré sí. Ahora dime, ¿la organización de la información corresponde a un texto argumentativo? Sí, he estructurado mi texto en 4 párrafos bien definidos. En el primer párrafo se presenta la tesis. En el segundo y tercero están los argumentos. Y en el cuarto está la conclusión. Aquí también marcaré que sí. Ahora lo siguiente, ¿el texto argumentativo cumple con el propósito planteado? Sí, porque mis argumentos dan a conocer cómo quemar la basura afecta a la salud y al ambiente. También he reforzado algunas ideas que hacen referencia a llevar prácticas que beneficien a todas y todos los que pertenecen a una comunidad. Entonces veo que sí, cumple con mi propósito. Marcaré sí. Y por último, ¿has revisado la puntuación y la acentuación? Aquí sí marcaré no, porque no me he fijado en eso. Además voy a poner revisar con mucho cuidado. Con esto ya está, profesora. Terminé. Ahora debo hacer las correcciones en mi texto argumentativo, ¿no? Como todas y todos en casa ya deberían estar haciendo. ¡Adelante! Bien, entonces aquí está bien. Estos argumentos también. Revisaré la puntuación. Aquí me falta el punto después de la palabra respiratorios, en el segundo párrafo. Ya está, casi no hay correcciones. Ah, mi vecino me dijo que mire el último párrafo, porque le faltaba tilde a solución. Un momento, me falta el título. Ya lo tengo. El título de mi texto será: ¿te has preguntado qué sucede cuando quemas la basura? Muy bueno, porque de acuerdo a los comentarios, la pregunta motivaba al lector a leer el texto. Así que ese será el título. Ya está. Has hecho un buen trabajo. Tengo toda la seguridad que en casa también lo han hecho así. Ahora lo pondré en mi fanzine en la página que les corresponde al área de comunicación. Quedaría más o menos así. Te quedó muy bien. Te felicito. Gracias, profesora. Se lo acabo de enviar a Manuel, para que se lo pase a sus vecinos. Ahora que ya hemos finalizado con el reto, ¿qué nos llevamos como aprendizajes de esta experiencia? Varias cosas, profesora. La primera tiene que ver con la importancia de difundir que quemar la basura es una práctica inadecuada, que afecta a la salud y el ambiente.
Lo otro sería cómo nuestras prácticas pueden disminuir el problema de la basura. Por ejemplo, separando de manera adecuada los desechos de lo que consumimos, como las botellas de vidrio y plástico, o los cartones, de modo que los reutilicemos. Otro aspecto fundamental de esta experiencia es la importancia de reconocer que somos parte de una comunidad y que debemos pensar en ella cuando tomamos decisiones que pueden afectar a todas y todos sus integrantes. ¡Excelente! Allá en casa, ¿qué otros aprendizajes han obtenido? Y no se olviden de presentarles a sus familiares y a sus amistades los retos que hemos trabajado en el área de comunicación y en las otras áreas de Aprendo en Casa. Estoy seguro de que todas las chicas y chicos que nos acompañan en casa tomarán en cuenta sus recomendaciones, así como lo haré yo. ¡Uy! Un mensaje. Es Manuel. Dice que mi texto argumentativo le ayudó a explicar a sus vecinos las razones del por qué no deben quemar basura. Y ahora van a seleccionar los desechos que irán en los tachos de basura y los que pueden reciclar o reutilizar. Así la basura se reducirá considerablemente. Me alegra que se haya solucionado el conflicto de las y los vecinos de Manuel. Buen trabajo, Jonathan. No lo hubiéramos podido hacer sin su apoyo. Bien, ¿qué le parece si vamos al bloque de preguntas? ¡Vamos! Hola, soy Dan Ayacucho. ¿Cómo puedo hacer para mejorar mi texto argumentativo? Gracias por tu pregunta. Primero, recuerda elaborar un plan de escritura. Así tendrás claro el propósito y las características de tu texto argumentativo. Luego elabora un esquema con las ideas que darán soporte a cada parte de tu texto. Apoyándote en todos esos insumos, escribe la versión preliminar de tu texto. Cuando lo tengas listo, recuerda pedirle a alguna persona que lo revise y te brinde recomendaciones para mejorarlo. Es muy importante que luego, utilizando la lista de cotejo, también puedas revisarlo. Así podrás realizar las mejoras a lo escrito tantas veces como sea necesario. Lo importante es que tu texto exprese lo que deseas comunicar y tú quedes conforme con lo que has escrito. Hola, soy Camila de Lima. ¿Podría explicarme qué debo hacer con mi fanzine? Escuchen en casa. En el fanzine deben colocar todos los productos que han elaborado en las áreas de Aprendo en Casa, a partir de esta experiencia de aprendizaje. Recuerden que para ello tienen una sección o una página para cada área, la que deben personalizar de manera creativa, tomando en cuenta lo que desean comunicar. Después, compártanlo con sus familias o amigos y coméntenles los aprendizajes que han alcanzado, así como los retos que han cumplido. Muchas gracias por su respuesta, profesora Bexi. Hasta la próxima. Muchas gracias a todas y todos ustedes. ¡Hasta pronto! Llegando al final del programa, veamos la ruta que nos ha permitido aprender en estos 4 programas. La semana pasada reflexionamos sobre el sentido de comunidad a partir de la situación que nos compartió Manuel y que originó un conflicto entre sus vecinas y vecinos. También asumimos el reto para la escritura de un texto argumentativo e iniciamos la elaboración de un fanzine, que es el producto común de todas las áreas de Aprendo en Casa. Además comentamos sobre los efectos de la quema de basura en la salud de las personas y el ambiente. Y asumimos una postura frente a este problema. En el programa anterior planificamos y escribimos la versión preliminar de nuestro texto, para contribuir a la solución del conflicto. Y hoy escribimos la versión final para publicarla en nuestro fanzine. ¿Recuerdan que al inicio de esta experiencia de aprendizaje nos planteamos unas preguntas? ¿Con qué grupo de vecinos estás de acuerdo? ¿Por qué? ¿Y cuáles son los argumentos que sustentan tu posición? Pues bien, ¡lo logramos! Nuestro texto argumentativo ha logrado dar respuesta a todas las preguntas. Por eso, tu reto ahora es que escribas un texto donde nos cuentes cómo te has sentido, elaborando tu texto argumentativo en esta experiencia de aprendizaje.